Es indispensable alfabetizar a nuestros chicos para la era digital. Nuevas miradas para un mundo diferente. Sábado Verde. En la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, recibimos en el programa de hoy, acá en el estudio, a Santiago Kalinowski. Es lingüista, Santiago, un científico que estudia la lengua, justamente en estos tiempos donde nos estamos replanteando tanto cómo decir, cómo expresarnos, cómo escribir de un modo más adecuado posible. Suponemos, Santiago, que para vos también ha implicado una especie de revolución esto de que todo el mundo te consulte desde los medios de comunicación, pero también en las reuniones familiares, los amigos y donde digas que sos lingüista, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, nosotros en la Academia Argentina de Letras tenemos, yo soy director del departamento de investigaciones de ahí. Con este tema no expreso la postura institucional, que va por otro carril, pero en ese lugar tenemos un servicio de consultas idiomáticas. De modo que esto, sobre el final del 2017, ya era permanente. Hace llamados. más de 2 años. Sí, porque el tema en sí lleva décadas. Sí, el tema en sí de qué cosas están codificadas en la lengua que expresan algún tipo de sesgo de género, de religioso, ¿sí? De raza. Eso es una reflexión que viene desde hace décadas. Y ¿Por qué explota en 2018? En 2018 me parece que lo que pasó, esto tomó, digamos, tomó por asalto la agenda pública, la E, ¿sí? Porque de repente se volvió pronunciable. Antes de eso, las intervenciones o bien eran el desdoblamiento, que ya recibía grandes críticas, ¿no? El todas y todos. Todos y todas, sí, claro, gobernadores y gobernadoras. Pareciera más simple hablar con la E. Es simple, claro. Entonces, ¿qué pasó? Estilísticamente era muy pesado desdoblar todo, ¿no? Y siempre se toma como ejemplo la Constitución de Venezuela, que es de finales del siglo XX, que está toda desdoblada. Y es muy difícil de leer o pesada de leer, ¿no? Entonces se introdujeron variantes gráficas ahí, arroba, X y asterisco, depende de los gustos, y eso quedó como un uso que estaba contenido en la escritura, en ciertos espacios. A principios del 2018, en Argentina, una activista llamada Natalia Mira dio una entrevista toda hablada con la E. Y eso despertó adhesiones y espanto. Más espanto, paró los ¿no? pelos a medio mundo, porque sí. claro, de repente esto era algo... En la tele estuvo, ¿no? Estuvo en la tele. Natalia sí era creo que vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini, claro. tenían el colegio tomado con el tema del aborto y demás. Claro. Qué importante es el poder escucharnos del mejor modo posible. Solemos decir que este es un tiempo de, más que nunca quizá, de transmitir ideas para poder organizarnos de un modo eficaz y rápido. Hablamos siempre del calentamiento global, de las transformaciones que hay que hacer por la contaminación, por las ciudades, el crecimiento poblacional, tantas cosas. Y se nos ocurre que esto tiene que ver con esa búsqueda, si querés, histórica de encontrarnos de otro modo. ¿Cuál es el análisis que haces? Bueno, digamos que el fenómeno es bastante complejo, no es un fenómeno fácil de entender, en el sentido de que lo más económico y lo más rápido que hay en español es usar la gramática del español, que es el masculino genérico. Decir todos, eso es lo más, ¿sí? Porque además nadie lo tiene que pensar eso. No exige ningún esfuerzo de procesamiento. Está metido ya en nosotros. Es parte de la gramática de los más de 500 millones de hablantes de español, y lo tenemos todos en la mente. De modo que si alguien usa eso, no hay que tildarlo de nada por usar algo que forma parte de la gramática. Entonces esto exige un esfuerzo mucho mayor. ¿Querés mate o no? Sí, puede ser. Esto exige un esfuerzo mucho mayor de procesamiento, de modo que no es económico, ¿sí? Pero eso los humanos nos comunicamos para lograr cosas. Claro. Muchas veces.
Y muchas veces el camino que tenemos que seguir para lograr algo por medio de la lengua es un camino más pesado, más largo. ¿Sí? Bueno. En cualquier ámbito, ¿sí? Cuando nos gusta a alguien o en cualquier ámbito, normalmente no transmitimos el contenido semántico más duro de la manera más económica. ¿Sí? Porque estamos buscando con la lengua conseguir algo. Entonces ese conseguir algo con la lengua es una disciplina milenaria, ¿sí? Que se llama retórica. Cuando alguien tenía antes habilidades para conseguir una chica, se decía que era un buen versero, claro. ¿no? Hablaba bien, tenía léxico. Escuchándote me acordé de estas cosas que por ahí han cambiado, pero el versero tenía que ver con expresarse, con encontrar las palabras y con la tarea que por ahí significaba la conquista de alguien. Pienso también en los tiempos que requiere un cambio social, ¿no? Como estos procesos de cambios sociales que requieren como de tiempos largos, ¿no? Y también pareciera que la hoy utilización de Internet en términos masivos y desde edades tan tempranas acelera un poco esos procesos, hace que la discusión se pueda presentar en otra plataforma, sea más masiva, más acceso a la información, sin la necesidad tal vez de conocer a alguien que sepa sobre eso, digamos, poder encontrar, ¿no? Dentro de este proceso que es el abrazar, el rechazar, el que el lenguaje inclusivo vaya apareciendo, surgiendo, se decida utilizar o negar, también pone en jaque no solo a estos individuos, a todos nosotros, sino a las instituciones, que es cómo nos vamos a plantar frente a eso, sobre todo teniendo en cuenta que el lenguaje inclusivo es utilizado también para manifestar identidad, ¿no? Y pienso en las escuelas de comunicación, por ejemplo, las primeras discusiones que tengo noción que se empezaron a dar era, ¿vamos a tolerar su utilización o no? Después la discusión era, bueno, pero tal vez no se trata de tolerar, es si lo vamos a utilizar oficialmente o no, a incorporarlo. ¿Qué tipo de discusiones se fueron dando en las instituciones? Sí, pasó en el Nacional Buenos Aires. Pasa en todos lados, en las universidades que están aceptando, entre comillas, el inclusivo son cada vez más. Porque el inclusivo expresa una posición política. Eso es lo que hace. Digamos, en ese sentido, como decía, es un fenómeno retórico, no es un fenómeno de cambio lingüístico. ¿Sí? Los cambios lingüísticos son cambios que se dan cuando los hablantes no se dan cuenta. Dicen algo sin pensarlo. ¿Sí? No lo decide nadie, lo decidimos todos y no lo decide nadie. Esto es todo lo contrario, de modo que no hay que pensarlo como un fenómeno de cambio lingüístico. Hay instituciones que no pueden pensarlo por fuera de ese marco. ¿Sí? Entonces ahí me parece que empiezan a hacer agua muchas veces en la consideración del fenómeno. Desde el punto de vista institucional, el problema es ese. Como el inclusivo expresa una posición política, yo digo la E, automáticamente vos sabés dónde me paré yo frente a los reclamos de los feminismos y de las demás identidades sexuales. Como expresa una posición política, yo tengo derecho de hacerlo, de usarlo, de intervenir la lengua de esa manera. Y tengo derecho a, si no quiero expresarme políticamente de esa manera, a que nadie me lo imponga. Las dos cosas... la imposición y la prohibición son incompatibles con la convivencia democrática. Hace poco entrevistamos a una persona adulta que intentaba tener o expresarse en lenguaje inclusivo. Durante toda la entrevista nos dimos cuenta rápidamente que esto era un esfuerzo enorme, muy grande para esta mujer, y lo dijimos al aire y finalmente terminó aceptando que le estaba costando mucho. La pregunta es, si yo quisiera asumir esa posición política que vos mencionás y que implica hablar de este modo, ¿necesito conjugar todo de este nuevo modo o con un guiño estaría bien? ¿Cuál es el modo? Y mira, digamos, eso hay que ver. Lo que evaluamos, lo que estamos viendo cuando estudiamos cómo se usa, es que es prácticamente imposible intervenir cada uno de los lugares donde el español expresa género. Claro. ¿Sí? Entonces lo que vemos en la práctica es que hay ciertos marcadores, hay ciertas palabras que ya todos sabemos cuáles son, que ya todos reconocemos, como todes o chiques o científicos o periodistas, qué sé yo, no sé, periodistas no, pero periodistas invariables, que funcionan como marcadores discursivos. ¿Sí? Quiere decir que yo estoy escribiendo un texto, estoy hablando y cada tanto mando el efecto retórico que estoy buscando con eso, lo logro igual. ¿Y cuál es la posición política que expresa concretamente? ¿Qué está expresando el chiques? Expresa la
lo intolerable que es que persista la desigualdad entre los géneros en la sociedad. Es decir, denuncia que persiste esa desigualdad y declara que esa desigualdad es intolerable, o sea, que no puede seguir, que es preciso cambiar la sociedad. Ese cambio no se da por arte de magia, se da mediante la creación de consensos que después terminan creando algún cambios culturales, que después terminan haciendo que los políticos se incorporen en sus agendas determinados temas, con los cuales obtienen los votos necesarios, ¿no? Es decir, el cambio que busca el inclusivo no es gramatical. No le importa realmente el cambio gramatical, lo que le importa es el cambio social que se logra a través de los mecanismos democráticos, que es un camino, digamos, difícil, con subidas escarpadas, con avances y retrocesos, como estamos viendo. Santiago Kalinowski nos visita hoy acá en el estudio de la radio. Se vino en bici porque además de ser lingüista anda en bicicleta por la ciudad. Sí. Se presenta así en su cuenta de Twitter. Es autor del libro La lengua en disputa. Nos está diciendo que este no es un fenómeno nuevo. Mencionaba, hace más de 10 años que se viene trabajando, y la explosión de el chiques, por ejemplo, del hablar con la E, de intentar decirlo de otro modo, empezó hace 2 años en la Argentina, porque a través de un medio de comunicación masiva alguien expresó algo que ya bullía en otros lugares, en otros lados. Se queda un rato más en la radio. Nosotros hacemos una pausa ahora con un poco de música por ahí y volvemos con Kalinowski, Santiago, lingüista, el científico que estudia la lengua. Ella ronda el lugar, es como un fantasma que jamás ves llegar, te llena de ansiedad. Sientes como su perfume te pone. Estamos en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. En sábado vamos hasta las 10 de la mañana. Llegó la calor como una ola del mar. Todo el tiempo que tengas ganas y con la posibilidad de intervenir como te guste, participar contándonos qué te parece la entrevista de hoy y también si querés hacer algún aporte. Es sábado de la mañana y las tenés bien cargadas ahí en el tintero para sacarlas, para expresar esa tinta. @SábadoVerde en todas las redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. También en el 53 71 4600. En el arranque, Gastón Caminata, desde Pinamar, nos habló de su lucha, de su compromiso para que el lugar donde viva cambie, se transforme. Ahí ya no se usan más las pajitas, los sorbetes, las bolsas plásticas, y está prohibido fumar en la playa. Es decir, hay un lugar determinado, un cenicero, donde aquellas personas que fuman tienen que hacerlo ahí, en 5 metros a la redonda. Eso le debe explotar la cabeza a más de uno y uno. Santiago Kalinowski está ahora con nosotros, es lingüista. Hablamos de eso porque el lenguaje inclusivo, más allá de las conversaciones cotidianas que ha generado, está entrando, permeando en algunas organizaciones del Estado. El PAMI está preparando su uso. El gobernador de Buenos Aires está trabajando en una guía de lenguaje inclusivo que va a implementar en la administración pública bonaerense. En Santa Cruz se aprobó el lenguaje inclusivo en las escuelas. En el Colegio Nacional Buenos Aires, en el Carlos Pellegrini, habilitaron el lenguaje inclusivo para aquellos profesores que deseen utilizarlo. En fin, hay muchas pruebas de que esta conversación está entre nosotros. Necesariamente es una imposición, como dicen muchas personas que opinan en redes, que suelen indignarse en las editoriales o en las cartas de lectores de los diarios. La imposición no existe, digamos. Quiero decir, desde el punto de vista lingüístico es imposible imponerle algo a los hablantes.
Eso se intentó en el siglo XX con nuestro voceo, ¿sí? Desde las academias de la lengua, desde el Ministerio de Educación, desde la industria editorial, desde la industria del entretenimiento, se intentó que los argentinos dejáramos de decir vos tenés, que todos teníamos que decir tú tienes, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la realidad de la práctica lingüística, ningún actor centralizado es capaz de torcer el rumbo de la evolución lingüística de una comunidad. Entonces, eso, digamos, por un lado es imposible, ¿sí? Está demostrado que es imposible. El caso de argentino del voceo demuestra que es imposible. Ni la escuela por sí sola, ni la escuela en combinación con las autoridades políticas, ni la escuela en combinación, ¿no? Es decir, si uno mañana obligara a los docentes todos a hablar en inclusivo, todos los manuales estuvieran publicados en inclusivo, la radio fuera toda inclusiva, eso no significa que los hablantes van a cambiar su gramática. Porque es lo que vimos que pasó con el voceo. No cambiamos la gramática, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esta intervención? Que no busca un resultado gramatical. Su búsqueda no es un resultado gramatical. No le importa realmente la gramática. Lo que busca es que mueran menos mujeres por el hecho de ser mujeres. Que cobren lo mismo por el mismo trabajo que un hombre. Que puedan caminar tranquilas por la calle. Que no sean abusadas fuera y dentro del lugar, etcétera, ¿sí? Son objetivos de tipo social y político, ¿sí? Entonces, hay que hacer esa diferencia. ¿Cómo el inclusivo es el modo, uno de los rasgos de la configuración discursiva que rodea la lucha política por la igualdad en la sociedad? Tampoco debe imponerse. No solo es imposible imponerlo, sino que no debe imponerse. Porque imponerlo es incompatible con la convivencia democrática. Y en contraposición a esto que decías que defiende este lenguaje inclusivo, ¿qué es o qué defienden los que se oponen a este tipo de lenguaje, a la variación, a esa posible transformación? Y lo que hay en este tema es una lucha de poder. Digamos, eso es lo que hay. Es decir, hay un rasgo de discurso que viene rodeado de la amenaza del privilegio del que goza el varón blanco heterosexual, ¿sí? Es decir, que es uno de los rasgos discursivos de un actor social que viene a poner en riesgo un orden social patriarcal, ¿sí? En ese sentido, entonces, las reacciones más vehementes que vemos son reacciones de tipo político. El fenómeno es tan político que no se puede reaccionar en contra de él sin hacer también política, que eso es lo que le sucede a mucha gente que argumenta en contra del inclusivo usando la lingüística, ¿sí? Se usan argumentos lingüísticos para descalificar un fenómeno que es político. Esa descalificación es recibida y circula como política también, como una reacción al anhelo de igualdad que se materializa discursivamente de esa manera. Quienes están en contra de su implementación también introducen en la discusión cómo cada uno o cada una interpreta lo que es ser inclusivo, ¿no? Sí. Como aparece esa discusión también, que es, Sí. no, si fuese inclusivo, incluiría a quienes tienen autismo o a quienes tienen la visión reducida o imposibilitada, digamos. ¿Qué pasa con esa discusión? Digo, ¿es una discusión de la lengua? ¿Es una discusión más ideológica sobre qué es ser inclusivo? ¿Es parte de este negacionismo sobre la implementación? ¿Hacia dónde va? Ese argumento es una manera de descalificar el fenómeno, digamos, de descalificar el reclamo que está detrás. Sí, lo que molesta son los reclamos de los feminismos. Eso es lo que realmente está, es lo que realmente tiene filo, ¿sí? Entonces, como usan la palabra inclusivo, yo creo que el lenguaje inclusivo tiene un ánimo muy inclusivo. Yo no lo llamaría lenguaje, pero bueno, es el nombre que tiene. Yo creo que es inclusivo. Beatriz Arlo, en el debate, que después se convirtió en ese libro, La lengua en disputa, hablaba de las mujeres que estaban en la vigilia por la ley del aborto, ¿sí? Y decía, ellas no estaban ahí por ellas mismas. Ellas pueden pagarse su aborto, seguro, ¿sí? Estaban ahí por otras que no podían hacer eso, y otras eran las que morían, ¿sí? Las que morían no estaban ahí. Entonces, eso me di cuenta de que ella había dado en el clavo de un ánimo muy profundo que tiene el inclusivo, porque el inclusivo nace como un fenómeno de plurales, ¿sí? Un fenómeno de plurales que abarca a la mitad de la humanidad, ¿sí?
Pero cada vez que yo hablo en algún lugar, en algún debate, en alguna charla, siempre viene la pregunta sobre la sexualidad no binaria, por ejemplo. La persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer. Y eso es lo opuesto por el vértice. No es la mitad de la humanidad. Es de la pequeña minoría que es la comunidad transexual, el 20%, ¿sí? Porque el 80% de los transexuales son hombres y mujeres, el 20% que no se identifica como hombre ni como mujer. Entonces, siempre alrededor de la discusión sobre el lenguaje inclusivo hay un ánimo inclusivista, digamos, ¿sí? Entonces, esa palabra no está bien aplicada. Lo del lenguaje es muy polémico porque mucha gente empieza a decir, bueno, ¿qué pasa con el portugués, el quechua, ¿no? Las lenguas oficiales? Hay una confusión. En todo caso, el hablante es normal y esperable que se muestre muy perplejo ante la perspectiva de que un actor concentrado en la sociedad venga a cambiar la gramática, ¿sí? Eso causa mucha ansiedad y además es una idea que fue promovida en su momento por la Real Academia Española y la Academia Argentina de Letras, por las academias, que decían la escuela, ¿sí? Si nosotros intervenimos la escuela interviene el hablante cambia, ¿sí? Y eso no es verdad. Estás escuchando a Santiago Kalinowski, es lingüista y lexicógrafo. ¿Vos cómo hablas, Santiago? Bueno, hay un tema. Estamos escuchando, pero sí, digo, en otros ámbitos. Usar el lenguaje inclusivo es militarlo. ¿Sí? Entonces yo tengo, aunque yo no expreso la postura institucional, yo tengo un rol institucional. Y es un rol, y yo estoy en un departamento de investigaciones. A mí lo que me importa es lo que hacen los hablantes. Lo que va pasando, ¿sí? Claro. Lo que hacen, lo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué hablan en lenguaje inclusivo? ¿Quiénes hablan en lenguaje inclusivo? Porque esto es un fenómeno de vanguardia, de las vanguardias, no es un fenómeno de las masas, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Cuándo? Porque el lenguaje inclusivo tiene su lugar natural de circulación en la lengua cuando es pública, mucho más que en otros momentos, ¿sí? Porque como es un fenómeno que busca un efecto en el auditorio, necesita un auditorio, ¿sí? Entonces, como nosotros buscamos saber qué hace el hablante, no decirle lo que tiene que hacer, yo considero que no es adecuado que yo use el inclusivo. Porque tiene mucho peso institucional, aunque yo no quiera. Yo lo que quiero es describir qué está pasando con esa intervención entre los hablantes y cuáles son los hablantes, y estamos haciendo un trabajo muy, muy comprensivo con el Departamento de Computación de la UBA, rastreando la evolución en Twitter del inclusivo en relación a una muestra del total de Twitter en Argentina, a ver qué porcentajes hay, qué evolución tuvo y demás. ¿Podríamos hablar de activistas? Porque vos mencionabas hace un rato que algo parecido, ¿no? Aquel que utiliza el inclusivo o lo promueve. Sí. ¿Sería un activista? Sí, claro. Cuando uno ve normalmente, y es un activista que en general, su agenda es una agenda de género, en general. Y cuando uno lo ve, después empieza a mirar quién es esa persona. Es una persona que ha tenido una trayectoria de militancia que lo llevó a esa decisión. La llevó a esa decisión. Eso puede ser, está muy asociado a las instituciones educativas, pero eso no necesariamente es así. Hay personas que no pasaron por las instituciones educativas y que hicieron todo el trabajo reflexivo de entender cuáles son las dinámicas de opresión que funcionan en la sociedad, y decidieron en ese momento entender que la cuestión de la lengua era importante y que como recurso retórico esto tiene una extraordinaria potencia, porque vos fíjate que los detractores lo que más dicen es: vos no podés usar esa configuración de discurso porque es demasiado potente. Claro. ¿Sí? En lugar de inventar algo equivalente o igualmente potente, ¿no? La reacción es tratar de prohibirle al otro que se exprese de esa manera.